Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Las prácticas, los saberes y la ciencia para el cuidado de la salud. ¿Qué aprenderás en esta actividad? Aprenderás a explicar cómo los saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia aportan al cuidado de la salud, investigando en diversas fuentes para argumentar tus explicaciones. ¿Y de qué va a tratar esta actividad? Querido estudiante, esta actividad te va a permitir organizar la información y a partir de ello establecer tus conclusiones sobre los saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia en el cuidado de la salud, con base en fuentes confiables. En las actividades anteriores, recuerda, has recogido información sobre las prácticas de cuidado de la salud en la familia. Además, información recogida desde la comunidad. Y para ello, has tenido que utilizar los saberes ancestrales y los conocimientos científicos. Ahora, atención niño y niña del quinto y sexto grado. Investigarás sobre cómo contribuyen para el cuidado de la salud. Esta información, ¿cómo te va a servir? Bueno, niño y niña investigadora e investigadora, lo vamos a saber en esta actividad que consta de 3 actividades en la semana. Por ello, comenzamos con los saberes ancestrales y conocimientos científicos para cuidar nuestra salud. Te vamos a presentar el siguiente caso. Texto grupal, quinto y sexto grado. A Pedro le empezó a doler el estómago en la noche y se lo contó a su mamá. Ella le dijo que en la mañana lo llevaría a la posta médica de su comunidad. La abuelita, al escuchar a Pedro quejándose de dolor, sugirió a la mamá, según sus saberes ancestrales, que le diera de tomar una infusión de hoja de paico, ya que sospechaba que podría tener parásitos. La mamá de Pedro le comunicó que primero consultará con el médico de la comunidad. A la mañana siguiente, el médico examinó a Pedro y después de realizarle algunos análisis, concluyó que Pedro tenía parásitos y le recetó un jarabe antiparasitario. La mamá de Pedro le contó a la abuelita lo que le dijo el médico, a lo que la abuelita comentó lo siguiente: puedes darle el jarabe que le recetó el médico, aunque también podrías darle de tomar el paico, que es una planta medicinal para combatir los parásitos y ha sido utilizada de generación en generación. Este fue el caso de Pedro. Luego de haber leído de forma individual también el texto anterior, vas a responder en tu cuaderno de evidencias estas 2 primeras preguntas. A. Si estuvieras en la situación de la mamá de Pedro, ¿qué alternativa tomarías? ¿En qué basarías tu decisión? Recuerda que la mamá de Pedro decidió acudir al médico. Bueno, al final la abuelita tenía razón también. Entonces, esta es la pregunta. Si estuvieras en la situación de la mamá de Pedro, ¿qué alternativa tomarías y en qué basarías esa decisión? Responde en tu cuaderno de evidencias. B. ¿Qué otras alternativas le podrían servir a Pedro? Bueno, así es. La medicina tradicional es muy importante, es otra alternativa, muy aparte de los jarabes antiparasitarios que le receta el médico. También puede servirle a Pedro algunos remedios basados
en la medicina natural, la medicina tradicional, en los saberes ancestrales. Correcto, eso lo hemos visto la semana pasada. Tus respuestas tienen que ser escritas en tu cuaderno de evidencias. Queridos estudiantes, durante la actividad anterior hemos venido recogiendo y leyendo información en diversas fuentes. Te has informado, por ejemplo, sobre las prácticas y saberes ancestrales, también sobre algunos aportes de la ciencia para el cuidado de tu salud. Muchas personas, cuando quieren tratar alguna dolencia o alguna enfermedad, realizan diferentes prácticas, ya sea con base en saberes ancestrales, como el caso de la abuelita de Pedro recomendando el paico, o también en base al conocimiento de la ciencia. ¿Cuál era la alternativa en el caso de Pedro? La mamá lo llevó al médico, ¿no? Y le recetó jarabes antiparasitarios. Tenemos entonces dos alternativas. Una, los saberes ancestrales, los consejos sobre las plantas medicinales en el caso del paico para Pedro, para su dolor de estómago. Y otra es el conocimiento científico. ¿Pueden servirle ambas a Pedro? Por supuesto, pero siempre una no descarta la otra, las dos son muy importantes. Claro, porque Pedro, al escuchar a su abuelita sobre el cuidado de su salud, seguramente siente curiosidad, ¿no? Y se hace preguntas. Y tú también te puedes hacer esas preguntas si es que estuvieses en el lugar de Pedro. ¿Debemos utilizar solo los productos medicinales ancestrales? ¿O solo las medicinas que se producen con la ciencia? He allí el dilema. ¿Y si se usan los dos conocimientos, sanaría Pedro más rápido? Son preguntas que siempre nos hacemos, por eso es muy importante tomar una buena decisión, como seguramente lo hará la mamá de Pedro. Con el caso planteado, el caso de Pedro y su malestar, tenemos a continuación la pregunta de investigación planteada. Investigador e investigadora del quinto y sexto grado, vamos a darle lectura a nuestra gran pregunta de investigación, la que tenemos que responder utilizando el método científico. Pregunta de investigación: ¿cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud? Repetimos la pregunta de investigación. ¿Cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud? ¿Correcto? Esa va a ser nuestra pregunta fuente de nuestra investigación para estas próximas actividades. Vamos a comenzar, atención niños, con nuestras explicaciones iniciales. Vas a escribir en tu cuaderno de evidencias cuáles serán tus explicaciones iniciales a la pregunta de investigación. Aquí tenemos las ideas o explicaciones iniciales en el inicio. Vamos a completarlas. Modelo propuesto. Yo pienso que vamos a presentar nuestras explicaciones al inicio de la investigación a la pregunta. Así es. Vamos a sustentar nuestra hipótesis. Así es, muy bien. Nuestra suposición inicial basado en nuestras experiencias, en nuestros conocimientos previos. Veamos el ejemplo. Aquí está. Yo pienso que los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan mucho en el cuidado de la salud. Y lo sustento en que ambas maneras se complementan al momento de proteger la salud de las personas. Bueno, esta es una hipótesis. ¿La podemos resumir? También, yo pienso que los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan mucho. Y lo sustento en que ambas maneras se complementan en el cuidado de la salud. Está muy bien, buena respuesta. De repente, este planteamiento nos dice de que ambas son muy importantes.
Los saberes ancestrales también utilizan a través de la naturaleza los elementos, las propiedades de las plantas curativas, etc. Mientras que los conocimientos científicos también utilizan algunas propiedades de estas para poder transformar y convertir y elaborar la medicina. Muy bien, pueden complementarse una con la otra. En ambos casos pueden ser muy importantes. Esta es la primera hipótesis antes de la investigación. ¿Qué viene ahora, profesor? Bueno, luego de haber realizado nuestra hipótesis, completado de acuerdo a nuestra propia experiencia a la respuesta sobre la pregunta de investigación, vamos a realizar nuestro plan de acción. Así es, el año pasado también hicimos. El plan de acción es muy importante para organizar nuestras actividades que nos van a llevar a confirmar nuestra hipótesis o de repente a descartarla, ¿cierto? Y hallar otra respuesta. Es importante que elabores un plan de acción para comprobar tus explicaciones iniciales, la que comúnmente llamábamos como hipótesis, ¿cierto? Bueno, estas serán nuestras explicaciones iniciales, ya la hicimos. Ahora vas a elaborar un plan de acción. Bueno, para comprobar si tus explicaciones iniciales son verdaderas, te sugerimos planificar. Es decir, construir una ruta para resolver la situación problemática. Todos a planificar nuestro plan de acción. Un momentito, profesor Jorge, no me ha quedado claro qué cosa es un plan de acción. Bueno, vamos a revisar bibliografía y hallamos este concepto resumido. ¿Qué cosa es un plan de acción? Vamos a recordar. Aquí estamos en el lado derecho de la pantalla. Un plan de acción es la ruta a seguir para resolver una situación problemática y validar tus explicaciones iniciales. Repito, es la ruta que vamos a seguir para resolver nuestro problema y validar nuestras explicaciones iniciales. Ya hicimos la explicación inicial sobre la importancia de la medicina con la ciencia y además los saberes ancestrales que aportan al cuidado de la salud, pero tenemos que validar esta teoría, estas explicaciones iniciales con nuestro plan de acción, que es nuestro camino, nuestra ruta que nos va a guiar a ver si es que esa respuesta es verdadera o no. A continuación, te vamos a presentar, querido niño, querida niña, investigadora, un modelo de esquema de plan de acción. Puedes guiarte de este modelo o de otros para que puedas construir el tuyo, pero te vamos a proponer el siguiente modelo. ¿Conoces otro modelo, otro esquema? Perfecto, lo vas a aplicar a tu trabajo. Pero aquí te vamos a presentar un ejemplo de un modelo de esquema de plan de acción. Aquí tenemos el esquema de plan de acción, lo vamos a analizar. Como puedes apreciar, falta completar, lo vamos a hacer en un momento. Pero mientras tanto analizamos nuestro esquema de plan de acción. ¿Correcto? Listo. Aquí podemos apreciar, completa la imagen, completa la tabla, correcto. Tenemos el plan de acción que se enfocan en preguntas y además las respuestas correspondientes a cada una de estas preguntas. Preguntas y en el segundo bloque o segunda columna las respuestas. ¿Listo? Ahora vamos a analizar desde las filas. Atención, niño y niña. Plan de acción sobre el trabajo que vamos a realizar. A ver, la propuesta. ¿Cuáles son mis objetivos? Es la primera pregunta. La segunda pregunta. Observen esta secuencia. ¿Qué acciones realizaré? Luego tenemos otra pregunta. ¿Qué materiales o recursos voy a necesitar o necesitaré? Entonces estamos resumiendo nuestro plan de acción en hallar o determinar nuestros objetivos, ¿verdad? Muy bien, vamos con la primera pregunta. Correcto, aquí está la primera pregunta que tiene el siguiente enunciado. A ver, plan de acción.
¿Cuáles son mis objetivos? Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr con la investigación? La respuesta: los objetivos o mis objetivos son conocer los aportes de los saberes ancestrales y los conocimientos de la ciencia en el cuidado de la salud. De acuerdo a la pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, esos son mis objetivos. Lo que quiero lograr, profesor. Muy bien, a ver, conocer los aportes de los saberes ancestrales y los conocimientos de la ciencia en el cuidado de la salud. Listo, primera pregunta resuelta en el plan de acción. Segunda fila, plan de acción. Pregunta: ¿qué acciones realizaré? Es decir, tenemos que detallar cuáles son las acciones o pasos ordenados que vamos a realizar para demostrar si nuestra explicación inicial es válida. Y aquí tenemos en las respuestas la secuencia: primero haré, luego haré, después haré, ¿correcto? Vamos con la propuesta para completar esta parte de respuestas a la segunda pregunta del plan de acción. Primero haré una búsqueda de información de fuentes confiables. Por tema de espacio no se puede escribir todo, pero tú sí lo vas a hacer en tu cuaderno, de acuerdo a tus ideas. Primero haré, es la propuesta, una búsqueda de información de fuentes confiables sobre los temas tratados. En este caso tienes que buscar información sobre los saberes ancestrales, su importancia y también la importancia de la ciencia médica, y relacionar cómo se pueden complementar una con otra, cómo son importantes para el cuidado de la salud. Sigamos, segundo punto. Luego haré una encuesta. Claro que sí, de repente una encuesta familiar, una encuesta virtual a algunos doctores de la localidad, una entrevista a algún especialista. Vean ustedes, esa es la secuencia correcta. Muy bien, busco la información y luego converso o entrevisto a especialistas. Y después haré una conclusión del tema tratado. Muy bien, puedo hacer una conclusión, un resumen, para poder comprobar si es que lo que he investigado es válido de acuerdo a la respuesta que he dado a la pregunta de investigación, de acuerdo a mis explicaciones iniciales. Si coincide, validas tus explicaciones iniciales. Si no coincide, bueno, mejoras y logras actualizar tus explicaciones iniciales en tus conclusiones, de acuerdo a lo que has investigado. Esta es la segunda parte: ¿qué acciones realizaré en nuestro plan de acción? Llegando a la última pregunta: ¿qué materiales o recursos voy a necesitar? Aquí vas a escribir los nombres de los textos que vas a escoger. Recuerda que necesitas muchos textos confiables, por supuesto, fíjate muy bien en los autores. Puedes volver a consultar lo que leíste en las actividades anteriores. Puedes buscar las actividades anteriores, hemos leído muchos textos, ¿cierto? Revisa los autores y cuáles te pueden servir para que puedas tener más información sobre el tema. Recuerda colocar los textos que te ayudarán a fundamentar tu explicación. Pon el título de los textos que vas a utilizar. Si son materiales que vas a utilizar, de repente alguna página web, también puedes poner el enlace, el link de la página web o el nombre de la página en la cual sacas la información. En esta última casilla vas a llenar en tu plan de acción esquematizado. Por ejemplo, acá tenemos el llenado como propuesta. ¿Qué materiales o recursos utilizaré? Textos del Ministerio de Educación o Minedu, folletos del Ministerio de Salud, del Centro de Salud de tu localidad, del MINSA, para hablar sobre la ciencia médica, ¿cierto? También videos de YouTubers de páginas confiables. Los videos de YouTube también son muy importantes siempre y cuando los videos que veas sean de páginas o de canales confiables. Tienes que hacer una selección adecuada de los recursos, materiales que vas a utilizar al momento de investigar sobre los saberes ancestrales y sobre la medicina científica. De esta manera hemos completado la propuesta de nuestro esquema, nuestro plan de acción, que tiene que estar claramente determinado luego de haber dado nuestras explicaciones iniciales.
Hasta el momento vamos a repasar lo que hemos trabajado el día de hoy, querido niño investigador, niña investigadora. Primero, conocemos el caso de Pedro, ¿cierto? El malestar que tiene Pedro, los consejos de la abuela y la opción que tiene la mamá también de acudir a el médico y a sus recetas. Bueno, este fue motivo, este caso, para plantearnos la pregunta de investigación central. ¿Cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud? Luego, damos nuestras explicaciones iniciales. Todo lo vas a desarrollar en tu cuaderno de evidencias. Esta es la primera parte de tu investigación semanal. A continuación, en base a nuestras explicaciones iniciales, elaboramos nuestro plan de acción. Y aquí tenemos el esquema. Completamos nuestro plan de acción y de esta manera terminamos hasta el momento la primera parte en la actividad de hoy, comenzando nuestra actividad principal de toda la semana. No te preocupes que el día de mañana vamos a recoger datos y análisis de los resultados. Pero hasta hoy vamos a trabajar con nuestra pregunta de investigación, nuestras explicaciones iniciales y la elaboración de nuestro esquema de plan de acción. Tú puedes, querido niño y niña del quinto y sexto grado, con espíritu de investigación. Aprende en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado.